congregado en este día, aun por aquellos que no han podido venir. Señor, usted conoce las causas y los motivos, pero le pedimos, oh Dios poderoso, que sea usted a partir de este momento, así como lo ha sido desde el principio, que hable a nuestros corazones y a nuestra mente. Le pido, Señor, que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad, y así también, Señor, que sea su palabra con poder en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Le doy gracias, Señor, porque sé que usted va a hablar y sé que nos llevaremos esta palabra, Señor. Usted da el crecimiento, Señor, y nosotros estamos para trabajar la tierra. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Primera de Juan. Hemos estado estacionados un poquito en Primera de Juan y vamos a continuar hasta que el Señor nos haga sentir y nos lleve a otro rumbo a través de su palabra, pero recordando siempre que debemos de dar todo el consejo de Dios. Muchas veces cuando se empiezan este tipo de series en los cuales vemos del mismo libro 2 o 3 domingos, ¿por qué? Pues porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros y también debemos de tener el corazón dispuesto para aceptar la palabra del Señor de esta manera. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y lo voy a leer hasta el versículo 29. Y vamos a estar meditando en la palabra. ¿Cómo dice el título en sus Biblias a partir del 18? El anticristo. Dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien. El título de esta predicación se llama ¿verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? Y muchas veces nos podemos encontrar en nuestra vida diaria con situaciones que son verdaderas o falsas. Si usted va a la casa de alguien y en esa casa acostumbran tener un frutero en la mesa, muchas veces en ese frutero se encuentran frutas falsas. Es más, las venden porque es un tipo de decoración. Y algunas veces, a mí me ha pasado con las manzanas, pienso que la manzana que está ahí en el frutero es verdadera.
pero en realidad es falsa. Y cuando la agarra unas, tiene aire adentro. También hay plátanos, peras. Ahora ya hay panes, uvas. Todo es falso. Y más cuando tiene uno hambre, se entristece mi corazón. Así nos podemos encontrar algunas cosas que no son verdaderas, pero parece verdadera. Pero la esencia de lo que debería de ser no lo es, solo se parece, solo aparenta, solo es por apariencia y solo es para que se vea bien. Eso mismo pasa con las personas. Es lo mismo, verdadero o falso. Muchas veces nosotros podemos tener algún matrimonio, amigos, hermanos, familiares, y hay veces que luego dice uno, pero es que los hermanos son casados, pero es que los hermanos esto y los hermanos lo otro. Y yo me acuerdo que hace años, cuando empezaba todo este auge de los papeles, ¿no? Yo creo que fue en la década del principio de los 90s, mediados de los 80s, que la gente tenía que hacer algún movimiento legal y tenían que estar casados. Y luego decían, es que se fue a casar mi abuelito, no sé si a alguien le pasó. Se fue a casar mi abuelito, ¿por qué? Porque tenían que firmar algo y se tenían que casar y no eran casados, no eran casados. Antes ni se usaba, hermano, antes lo más normal era me la robo, era lo normal. Pero hubo un momento que por legalidad, por todo esto, la gente se tenía que casar y ya con hijos, nietos, y pues se tenían que casar y todos decían, mira, y no eran casados. Entonces, se puede entender que ante la legalidad no era un verdadero matrimonio, era un falso matrimonio, hablando de los matrimonios. Podemos tener también alguna posesión, pero si esa posesión, hablando de un auto, una moto, esa posesión la puede usted usar, la puede andar por ahí, incluso usted la puede haber pagado, pero en algún movimiento que tenga que hacer legal ante las autoridades, si la moto, la factura no dice que pertenece a usted, usted va a tener un broncón porque va a tener que ir a buscar al dueño que dice ahí para que le firme un endoso, después ponerla a su nombre. Ya que está a su nombre, ahora sí vamos a hacer el movimiento. Y yo creo que a muchos nos ha pasado eso, cuando tenemos un coche, lo compramos, ahí lo andamos, lo usé 3 años, ese coche es del hermano. Pero nadie supo que cuando tuve que ir a cambiar placas no estaba mi nombre y fue un caos. Fue un caos. Muchas veces así pasa con las personas. ¿Verdadero o falso, falso o verdadero? En este versículo 18, a partir del versículo 18 de 1 de Juan capítulo 2, nos encontramos la palabra el anticristo. Cuando nosotros, hermanos, decimos anticristo, ¿a qué nos vuela la mente? ¿En qué pensamos? Por lo regular, hermanos, pensamos en los tiempos finales, el hijo de desobediencia, ese hombre malo, que pensamos que va a ser una manifestación de Satanás en los gobiernos, un hombre poderoso, que de una u otra forma, dentro de los planes permisivos de Dios, es necesario que aparezca porque ya está escrito. Y siempre que decimos el anticristo, nuestra mente vuela a las fechas escatológicas. Por lo regular es en lo que pensamos cuando mencionamos la palabra anticristo. Y en el transcurso de los años ha habido algunos anticristos muy famosos, uno de ellos Hitler, Nerón, y hombres que han tipificado ser anticristo. Pero por lo regular siempre centramos la frase de el anticristo en alguien en específico, alguien muy malo, alguien con mentalidad depravada, alguien con mentalidad para destrucción, alguien que en algún momento va a traer una apariencia de bondad, pero los resultados de todo lo que él haga van a ser perversos, van a ser malignos. Y por lo regular, nuestra mente, hermanos, se centra en ese tipo de circunstancias, de situaciones y de personajes. Pero Juan
está hablando no del anticristo como una persona, no centrificando la palabra anticristo en una sola persona, en un personaje, en alguien en especial. Él está centrando la palabra anticristo en una cualidad del carácter de alguien, en una cualidad de las cosas que una persona puede hacer, en un concepto de una actitud de alguien. Pero lo tremendo de todo, hermanos, es que cuando nosotros meditamos en la palabra anticristo, pensamos que es alguien externo al cuerpo de Cristo. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y de los malos va a salir uno que ellos escogieron para ser el anticristo. El gran tema está que el apóstol dice, ellos están acá. Y no es uno, son varios. Entonces de repente nos ponemos a pensar, ¿cómo está eso? La palabra anticristo es que está en contra de Cristo, o alguien que busca reemplazar a Cristo, o que va en contra del sistema de Cristo. Eso es básicamente lo que significa anticristo. Pero ¿cómo es posible que un anticristo o que alguien con esas características esté aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Dice Marcos capítulo 13, versículo 22 y 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Marcos capítulo 13, versículo 22 y 23. Cuando estamos hablando de falsos cristos, falsos profetas, que mostrarán señales y mostrarán prodigios. Yo quiero que usted se ubique junto conmigo, hermano. Una persona, un personaje, que es un falso profeta, es una persona que sabe de lo que habla. No estamos hablando de alguien que solo habla por hablar, que solo intenta aparentar. Es alguien que sabe. Y sabe mucho y sabe más que otros. Puede ser que sepa más que nosotros. Dice en este mismo Marcos 13, falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios. Usted, hermano, solo imagínese una persona que sea un falso Cristo. ¿Cuáles las características que tendría que tener un falso Cristo? No estamos hablando de un hombre que desborde maldad. Yo quiero que usted vuelva en su mente a las manzanas del frutero. Usted va a ver las dos manzanas, la real y la falsa, y van a ser muy similares. Solo hasta que usted va y la mayuga, hasta que la aprieta y dice es falsa. Solo hasta que la prueba se va a dar cuenta que es falsa. Solo hasta que intenta morderla se va a dar cuenta que una es de hule y la otra es verdadera. Una persona con estas características va a poder pararse en un púlpito, va a poder tener una expresión de santidad, va a poder aparentar piedad. Su vocabulario va a ser un vocabulario cristiano. Va a tener una memoria privilegiada porque está imitando al maestro. Va a tener palabra de Dios en su boca. Va a levantar enfermos, paralíticos. Va a hacer prodigios. Y se van a levantar, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Profetizará falsamente. Hablará palabra falsamente. Dirá muchas cosas como si fuera Dios, pero no es Dios. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que este es un falso Cristo, que este es un falso profeta, que este es un anticristo? Hasta que lo probemos. Porque nosotros vamos a ver y vas a decir, es un ministro, es un siervo de Dios, es alguien que verdaderamente Dios lo usa. Y no estamos diciendo, y la palabra no está diciendo falsos ministros, falsos pastores. Está hablando de falsos cristos, o sea, personajes
que no se fueron a imitar a los escalafones abajo, se fueron a imitar al de hasta arriba, al escalón más alto, a la punta de la pirámide. Vamos a imitar a ese, porque si imitamos a este, todos nos van a creer. Ese es el punto. Usted y yo podemos ver en las redes sociales, en el YouTube, gente que habla, que predica, apariencia de piedad, apariencia de unción, aparentan todo. Usted los escucha hablar en otras lenguas extrañas y usted dice, wow, qué santidad. Usted lo ve hacer cosas sobrenaturales y podemos decir verdaderamente Dios está en ese hombre. Pero no sabemos si es una manzana auténtica o es una manzana falsa. Hasta que si hubiera la oportunidad de probarlo. Hoy, con las redes sociales, con el internet, con esta ola de información tremenda que tenemos, nos podemos dar cuenta de que mucha gente ha aparentado ser algo y no lo es. Pero muchas veces nos damos cuenta tarde. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que la información que suelte ese tipo de personas sea mala. Muchas veces es información real. Pero nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no son verdaderas. Pero ¿hasta qué punto nos vamos a dar cuenta de que no es verdadero? Hasta que lo probemos. Pero si nosotros no sabemos probar eso, entonces estamos en un grave problema. Este concepto de anticristo es una actitud, es un espíritu, es una forma de pensar. Cualquiera que está en contra de Cristo, todos los que rechacen a Cristo, no tienen que ser falsos profetas o falsos mesías o falsos maestros. Todo lo que se requiere para poseer al espíritu del anticristo es estar en contra de Cristo. ¿Qué es estar en contra de Cristo? Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo, pero ¿qué se requiere estar en contra de Cristo? Este mensaje es un mensaje para que nosotros estemos alertas, con las luces preventivas siempre puestas en nuestro andar con Cristo. ¿Qué significa? O sea, el hermano predica bien, cuando ora sanan los enfermos, cuando habla tiene autoridad para hablar, se saben muchos versículos bíblicos, entonces todo lo hace bien. La manzana que está en el frutero está ahí, se ve bonita, luce. ¿Por qué cambiarla por una verdadera? Pues porque cuando te la tienes que comer no te vas a poder comer esa, porque es falsa. Porque cuando vamos a probar a un anticristo, te vas a dar cuenta que es falso. Pero ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué le afecta a la iglesia? Que la iglesia es comprada por la sangre de Cristo. Y por lo regular, en el porcentaje de un 100%, todos los anticristos, el enemigo los ocupa para destruir a la iglesia, para desviar a la iglesia, para confundir a la iglesia, para que la iglesia se extravíe y para que se pierda. El Señor Jesús dio su vida en la cruz para salvarlo a usted y a mí. Por gracia. Nos regala la salvación a través del derramamiento de su sangre. Los anticristos, una de sus características es venir y confundir a la iglesia para que se salgan. El tema está que hay un filtro en la iglesia que se llama la palabra de Dios. Y hay otro gran filtro que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, el Señor los ha puesto en la iglesia para que podamos filtrar toda la información que no es correcta y todas las cosas que no son correctas. Cuando viene un anticristo, cuando viene una persona para engañar a la iglesia, se va a llevar a algunos, pero no a todos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, los que se fueron, nunca fueron de aquí. Y no estoy hablando solo de estas 4 paredes, de la Iglesia Bíblica del Valle, de la Iglesia del Shaddai, de la Iglesia Rey de Reyes, de la Iglesia del Sembrador, de las iglesias que usted conozca en la región. Le estoy hablando del cuerpo de Cristo. Le estoy hablando del cuerpo de Cristo. Porque usted, amado hermano, hoy se congrega aquí, pero puede ser que en diciembre usted se cambió de dirección por cualquier cosa, ya no puede venir. Y eso, ¿saben qué, hermanos? Ahora me voy a congregar en Mendoza, porque me fui a vivir a Mendoza. Amén, hermano. Pero congréguese.
O sea, no puede venir acá, nos duele, pero siga usted en el cuerpo de Cristo, en otra casa de oración. El punto está que los anticristos lo que hacen es sacar a estas personas, confundiéndolas, pero para que ya no regresen al cuerpo de Cristo. Algo tremendo, hermano, está que alguien que se sale del cuerpo de Cristo es porque nunca perteneció al cuerpo. Eso es algo real. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Una persona que se acerca a la iglesia, enfoquémonos en iglesia como el cuerpo de Cristo, las personas, no las casas de oración como tales, sino las personas, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido comprados, lavados y santificados por Jesús. Se acerca a estos grupos y trata de engañar. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que no se han mantenido firmes, las personas que han pasado por alto el estudio de la palabra, la comunión con los hermanos, la vida de la iglesia, el unos por los otros que la Biblia habla, todas estas personas que han pasado por alto estas circunstancias, estas situaciones que la Biblia nos indica, se van a extraviar. Entonces, estas personas que andan intentando confundir al creyente, lo logran. Lo logran. Dice en Marcos 13, 22, dice, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Cuando dice a fin de extraviar, y dice de ser posible a los escogidos, o sea, es probable que el que más se va a mantener en la firmeza es el escogido por Dios. Pero de ser posible va a intentar engañar, va a intentar extraviar aún a los que están firmes. Esa es la labor de ellos. ¿A qué vamos? ¿Cómo identificar a este tipo de personas? Porque hoy podemos decir, bueno, esto es delicado, esto es grave para el cuerpo de Cristo, para la salud de la iglesia. ¿Cómo podemos identificar a estas personas? ¿Acaso volteo a mi izquierda y digo, ¿acaso ese hermano será un anticristo? O sea, ¿cómo lo vamos a identificar? No voltea a su lado, hermano. ¿Cómo lo identificamos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, no quiero, hermano, que se confunda, porque en muchos lados han confundido o ocupado este versículo de una persona que se cambió de congregación porque cambió de trabajo, porque cambió de casa, y después dice, es que no era de nosotros y por eso salió, y ahí se manifiesta que no era de nosotros. No. De eso no se está refiriendo. Por eso no estoy hablando de una congregación ni de una casa de oración en particular. Estoy hablando en general del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendamos esto, la persona por X cosas se puede cambiar de congregación, pero no significa que salió de nosotros y que esta persona es un anticristo. ¿Sí? La persona cambió de congregación, cambió de ciudad, lo que sea, pero no vamos a decir, es que el hermano se fue y bien dicen la palabra que salió de nosotros y si hubiera sido de nosotros, hubiera permanecido en nosotros. ¡Anticristo! No. Lo comento porque he escuchado personas que dicen así. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Una de los primeros detalles que vamos a ir entendiendo hay características específicas en las cuales nosotros vamos a ir ubicando a las personas, pues que no son verdaderos creyentes. Y ahora vamos a ocupar el término verdadero creyente o falso creyente. Porque desde la perspectiva en la cual las personas pueden hacer y pueden decir y pueden ser falsos cristos, falsos profetas y mostrarán y harán señales, estamos hablando de un nivel de un liderazgo.
Pero vamos a ubicar en términos más prácticos cómo ubicar a un falso creyente. ¿Y cuál es la tarea de nosotros cuando ubicamos a un falso creyente? Intentar acercarlo a la cruz de Cristo para que él haga lo correcto con su vida y no se confunda. El punto está, hermano, que si usted ve que alguien empieza a hacer lo que no es correcto en la iglesia y en la casa de Dios con los hermanos, entonces no tenemos más que buscar. Es un anticristo, es un falso creyente, es alguien que solo está y ha venido a intentar destruir, a intentar desviar a alguien o desviar a varios de la verdad. Y para eso estamos. ¿Por qué? Porque nosotros como hermanos estamos para guardar la santidad en la iglesia. Estamos para preservar la comunión, para alertar a los hermanos, para cuidarnos unos a otros. Así alentarnos, así exhortarnos, pero para protegernos. ¿Por qué? Porque el redil y las ovejas son del Señor. Y el Señor nos ha puesto como administradores. Por eso, hermanos, en la pluralidad de un liderazgo no recae la responsabilidad solo en los hermanos, solo en el hermano que sabe más, en el hermano que predica, en el hermano que es el pastor, en el hermano que es el tesorero, en el hermano o en la hermana que tiene más años en el evangelio. No, la responsabilidad recae en todos para estar siempre alertas de lo que venga. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y después dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero hay unas características de los falsos maestros y de los engañadores. La primera, hermanos, analizando del versículo 22 al versículo 26, que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hacen un juego de palabras. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Una de las principales características de un falso maestro, de un falso creyente, es que se desvía del seno de la congregación. Se desvía de la comunión centrada en el cuerpo de Cristo, se desvía y se aleja. Esa es una principal característica de un falso creyente. Una persona que usted y yo los conocemos, que ha venido, que se ha sentado, que se lleva con todos nosotros, pero se aleja. No hay algo que lo una al cuerpo de Cristo como tal. Esa es la primera característica de una persona. Si usted entrevista a cualquiera de los que aquí estamos y usted le dice, ¿por qué estás aquí? Estoy seguro, hermanos, que va a salir por gratitud, por gozo, por agradecimiento con el Señor, porque el Señor hizo esto en mi vida, porque el Señor ha hecho esto, porque el Señor está haciendo así. Las cosas muy básicas. Alguien que tiene más conocimiento te va a decir y te va a dar tal vez algún punto doctrinal, algún punto de la doctrina de la gracia, de la perseverancia. Y te va a decir, por eso me mantengo, por eso yo no voy a dejar a mi Señor. Cada quien podemos explicar de alguna u otra forma por qué estamos acá. Pero cuando a un falso creyente le preguntas, es que yo creo que no es tiempo. Ya en su momento tengo algunas situaciones en mi vida que resolver. Y ahí está, a ver, entonces, ¿cómo está esto? Entonces, ¿por qué viene? Porque está aquí. Se entiende que la casa de Dios, la congregación, es para restauración, para aprender del Señor, para alimentarse de la palabra, para cambiar vidas. Pero si una persona que está en el cuerpo de Cristo, que se infiltra, podríamos decir, en el cuerpo de Cristo, en la congregación, pero no hay un apego a la palabra porque no comparte la misma fe que nosotros, entonces hay algo que no es correcto. Es una característica. Una segunda característica es que las personas niegan la fe.
Dice primera de Juan 5:1, 5 del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, refiriéndose al Padre y refiriéndose al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, hablando también de la relación entre nosotros como hermanos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿A qué se está refiriendo? Que las especificaciones que vienen en la palabra como estatutos perpetuos, los verdaderos creyentes nos esforzamos por cumplirlos. No intentas disfrazar la palabra para que te acomodes. Tal cual, lo blanco es blanco, lo negro es negro. Usted y yo sabemos, muchos de nosotros hemos tenido deslices, hemos tenido errores en nuestra vida, pero cuando reconocemos y filtramos nuestra vida, nuestra moralidad, nuestro carácter con la palabra, sabemos que estamos haciendo mal. Y después viene el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque empiezo a entender, es que hacía yo esto, ya no lo voy a hacer. Es que practicaba yo esto, ya no lo voy a practicar. Es que estaba yo acostumbrado a esto, ya no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ministrando sobre tu vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, claro. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? También creer en el Señor Jesús, hermanos, es fe. Una persona que no obedece los estatutos perpetuos de Dios, los mandatos divinos que están en la palabra, es porque no cree en Jesús. Y recordemos que todo esto, nosotros estamos aquí por fe. ¿Cuántos de nosotros vieron resucitar al Señor? Nadie. Nadie. ¿Pero por qué lo creemos? Por fe. Porque creemos en lo que dice en la Biblia. Eso es fe. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Una persona que niega la fe, que rechaza la sana doctrina, que empieza a alejarse de los parámetros perfectos y perpetuos de nuestro Señor Jesús, entonces es un falso creyente. No es un creyente. Una persona, para que abrace las verdades, para que se abrace verdaderamente de Jesús de Nazaret, tiene que creer en Él. Tiene que aceptar verdaderamente en su corazón que Cristo Jesús ha obrado poderosamente desde el principio de la creación, en la cruz del Calvario, resucitó y ha hecho, nos ha dado a su Espíritu Santo y ha hecho cosas poderosas y majestuosas a través de estos 2000 años, tremendamente, para que nosotros cambiemos y para que nosotros creamos. Pero si una persona, hermanos, se niega a aceptar todo eso, entonces es otra característica de que es un falso creyente. Es un falso creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 32 al 38, dice la palabra del Señor: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis.
Después dice el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hablando Jesús, la autoridad del Hijo. Cada una de las características que podemos ir encontrando en la palabra sobre verdaderos creyentes o falsos creyentes, estamos ubicándolas en este versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchas veces yo me he encontrado hermanos que los he dejado de ver por un tiempo, y la pregunta obligada de un hermano en la fe es, ¿dónde te congregas? Y te dicen, no, me congrego en tal lado, y por lo regular, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, amén, adelante. ¿Por qué? Porque hay un gozo mutuo de una persona que sabes que se sigue congregando y sigue permaneciendo en la fe. Eso es bueno. Pero también si la persona llega a responder, la verdad no me estoy congregando, la respuesta automática o la afirmación es, hermano, no dejes de congregarte, busca al Señor. Y ahí es cuando dices, si quieres vente con nosotros a la iglesia, restáurate, recupérate y regresas a tu iglesia, o habla con tu pastor. Por lo regular son frases que las personas hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí nos lleva a decirle eso a los hermanos. ¿Y cómo sabe usted si cuando una persona le dice es que no me estoy congregando y usted le dice, hermano, no te desanimes, es que pasó esto, tú no estés viendo, tú afírmate en el Señor y congrégate? ¿Cómo sabe usted si él necesitaba esa frase para darle para arriba? Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Una de las características de la palabra, hermano, de Dios, y una de las cosas que Dios eligió para alcanzar almas es la palabra hablada. Usted y yo, hermanos, tenemos la comisión de ir y hablar la palabra. Las personas, ¿cómo se van a enterar si nosotros no les hablamos? ¿Cómo van a saber? Dios en su majestuosidad y en su soberanía, Él eligió, ok, yo voy a salvar a la humanidad a través de mi Hijo, pero se tienen que enterar por la iglesia. O sea, la humanidad se tiene que enterar por la iglesia del mensaje de salvación. Entonces la iglesia tenemos que ir y hablarlo. Y si nosotros nos quedamos callados, hay un problemón. Es probable que aparezca de repente un falso creyente que ese sí habla y habla mucho y hasta sabe más, y lo único que hace es confundir. Una tercera característica de los creyentes falsos es que tratan de engañar a los fieles. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Un falso creyente, un falso maestro, un falso profeta, un anticristo, no se va a tentar el corazón para venir y soltar una herejía aquí en el púlpito. Ese es su trabajo. Ese va a ser su trabajo. Usted va a aprender a filtrar, hermano, si no es que usted ya lo hace. Y hay cosas que usted escucha a alguien, usted está escuchando a alguien, aparentemente como si fuera alguien auténtico, pero hay algo que en su corazón como que ya no le gustó. No sé, ¿a alguien le ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Si usted está escuchando hablar o predicar a alguien, muy bonito, con mucha alegoría, con una facilidad de palabra, con palabras domingueras, y de repente usted dice, ya no me gustó eso. Y él sigue hablando, pero usted, el foco se prendió en su mente y en su corazón, y hay algo que ya no le está gustando a usted. ¿Y sabe qué pasa a partir de ese momento? Usted ya no le cree. Usted dice, ya no. Y puede ser que usted está viendo en el YouTube o en donde usted esté viendo y de repente empieza y párense todos y pasen al frente y empieza bla, bla, bla y todo y los enfermos. Pero usted ya no le cree. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted lo alertó. Cuando yo estoy estudiando, lo hago en la mesa del comedor de la casa de ustedes, y por lo regular, siempre estoy escuchando música. Yo no puedo estudiar si no tengo música, no de Bad Bunny, música cristiana. Estoy estudiando
Y pues hay reproducciones aleatorias. Y un día escuché una alabanza. Y estaba yo estudiando. Y por lo regular, yo solo lo pongo como para no estar solo y para tener este constante movimiento en mi cerebro. Pero hubo algo que hizo que yo pusiera atención a ese canto. Y traté de no concentrarme, seguí en mi estudio, y hubo otra cosa que, entonces yo pensé, está bien ese canto, pero no conozco a los que cantan. Entonces la reproducción en la computadora brincó a la otra canción y yo le puse regresar para volverla a escuchar. Y todo lo que hablaba era como cualquier canto que nosotros cantamos, pero hubo algo, hermanos, algo que hizo que yo pusiera atención en eso. Entonces, pues me dedico a buscar en el reproductor y le doy clic a la reproducción de la pista y tenía un grupo muy similar, acomodados, parados, la foto, todo, como el grupo de Miel San Marcos. Y al fondo de la imagen, no era un video, solo era una pista y era la portada del disco. Jóvenes, vestidos casual, y al fondo de la imagen estaba una Virgen de Guadalupe. Entro al álbum, y era un álbum como de 15 canciones, y ese grupo tiene como 10 producciones. Pero es un grupo mexicano que anda de gira en toda Latinoamérica, en todos los eventos de la Iglesia Católica. Y algo que me llamó la atención es que tenían el cáliz. Ellos en la plataforma tenían el cáliz y tenían otras cosas. Yo hago esta pregunta, yo quiero que usted medite. ¿Por qué el Espíritu Santo me alertó sobre eso? No afectaba en nada, aparentemente. Aparentemente no afectaba en nada. Pero si el Espíritu Santo alertó, es muy probable, yo les aseguro esto, hermanos, si yo no hubiera visto esa imagen, yo les envío la canción, miren, está bonita esta canción, sáquenla. Al rato, nosotros cantando ese canto, va a pasar la gente y van a decir, son hermanos renovados, porque cantan lo mismo que nosotros cantamos. Desde las alabanzas, hermanos, tenemos que aprender a identificarnos como una iglesia sana. Hay cantos que son muy bonitos, que tienen muy buena música, pero en verdad no dicen nada. Es más producción musical y producción vocal. Hay cantos hermosos que los hicieron hermanos, se inspiraron para hacer esos cantos cantemos. Y cuando usted vea algo, o vea usted algo que estamos haciendo que no es correcto, usted tiene toda la libertad de decírnoslo, porque el Señor lo está ocupando a usted para filtrarnos a nosotros. Eso es parte de. Vuelvo a repetir 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Son 3 características que vamos a encontrar en un creyente falso. Se desvían de la congregación, niegan la fe y van a intentar engañar a los fieles. Estas características, hermanos, son situaciones que nosotros tenemos que estar alertas, muy alertas. Nos vamos a encontrar con gente también que no son creyentes, pero que simpatizan con el Evangelio. A ellos tratémoslos con amor. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el punto idóneo en el cual el Señor los va a traer hacia su redil. No lo sabemos. No se está refiriendo a inconversos o a personas que no son creyentes. En ningún momento se está refiriendo a personas que no son creyentes. Se está refiriendo a personas que conocen y que saben incluso más que usted y más que yo. Personas que han estado en los liderazgos. Personas que han estado en la vida de comunión de la iglesia por años. ¿Por qué? Porque solo así te engañarían
una persona que sabe demasiado. Solo así. Entonces el Señor nos dice, alertas. Versículo 20 y versículo 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice Juan, yo no le estoy diciendo esto porque ustedes sean ignorantes. Yo le estoy diciendo esto porque ustedes saben de lo que les estoy hablando. Ustedes conocen la verdad. Ustedes conocen que Jesús de Nazaret vino a esta tierra en forma de hombre, completamente Dios. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje y nosotros lo conocemos. Entonces, porque ustedes conocen la verdad, por eso les estoy escribiendo. Aparte de esto, ustedes conocen la verdad y ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas, en sus cuerpos. Ustedes, cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, al ser templo del Espíritu Santo, usted y yo, hermano, una parte de la divinidad de Dios, una parte de la Trinidad está morando en cada uno de nosotros. En el tiempo antiguo, hermano, el Espíritu de Jehová venía temporalmente sobre los siervos, sobre los ministros. Después de Cristo, mi amado hermano, el Espíritu Santo se queda a permanecer y a morar en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese es el sello, las arras que el Señor puso en nosotros. Entonces lo que tenemos que entender es, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos una parte de la Trinidad, una parte de la deidad en nosotros morando. Eso es lo que nos va a alertar cuando veamos a un falso creyente que quiere venir y engañar. Es claro. Y aquí vienen dos características que distinguen a los cristianos genuinos. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, el mismo Espíritu. Somos morada del Espíritu Santo. Nosotros somos portadores de esa parte de la deidad, de esa parte de la Trinidad. El Señor mora en nosotros. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hoy este tabernáculo ahora es morada del Espíritu Santo. La misma presencia de Dios, la misma naturaleza perfecta de Dios está morando en este cuerpo pecaminoso en esta tierra, pero está en proceso de santificación. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios así le plació hacerlo. Cada uno de nosotros podemos desarrollar porque somos la iglesia de Cristo. Y Cristo, como sabe que compartiremos la eternidad con Él, Él empieza a darnos una parte de Él desde el momento en que nos escoge para sí y pone algo de Él en nosotros para que nos vayamos acostumbrando a lo que vamos a vivir eternamente. Entonces, lo que usted tiene dentro de usted es algo que nunca por la eternidad lo va a dejar. Está puesto porque el Señor así lo decidió, porque Él lo escogió, lo jaló hacia sí, lo lavó, lo limpió, lo compró, y Él puso en nosotros su Espíritu Santo. Esto es lo que Dios ha hecho. Entonces, una característica de un cristiano genuino es que tenemos el Espíritu Santo. Es el cristiano genuino. Tiene la unción del Santo, como se refiere aquí en el versículo 20. Cada uno de nosotros, hermanos, en el momento en el que aceptamos a Cristo, en el que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el que hubo en nosotros esa convicción genuina de que somos del Señor y de que el Señor nos ha lavado y nos ha comprado con su sangre preciosa, desde ese momento el Espíritu Santo ha empezado a morar en nosotros. Gocémonos por ello. Gocémonos porque es una característica de que es usted un cristiano genuino. Dice más adelante, Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. A través del Espíritu Santo, otra característica, hermano, es que a través del Espíritu Santo nosotros aprendemos y somos enseñados en las cosas que tenemos que ser alertados. Si se da cuenta, las dos características tienen que ver con la deidad que mora en nosotros. El Espíritu Santo como tal, y también que Él nos alerta en los momentos de circunstancias difíciles. Él nos alerta en el momento en el cual tenemos que ponernos alertas, que tenemos que prender los focos de emergencia.
Usted y yo lo sabemos. Cada uno de nosotros hemos visto y hemos vivido situaciones, circunstancias, las cuales de una o de otra forma el Señor nos ha alertado. Usted solo haga memoria. Y pueden ser en su vida diaria, en su vida emocional, en su vida laboral, y en todo tipo de áreas de su vida el Espíritu Santo empieza a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Cosas tan simples como en la noche usted va manejando y de repente algo le dice, vete por acá. O usted tiene un sentimiento. Hay gente que dice, Dios me dijo, otros decimos, el Señor me hizo sentir, otros decimos, pues como que algo me marcó que me fuera yo por acá. Algo pasó en usted y de repente usted se fue por acá y llegó, tomó otra ruta y al otro día en el periódico hubo balacera. Yo iba a pasar por ahí. Algo me desvió. Eso es el Espíritu Santo, que todo lo conoce. ¿Cuántas veces usted ha tenido alguna circunstancia con alguien y algo, no? ¿Por qué? Porque va a pasar algo. Y cuando pasan las semanas usted se da cuenta que sí pasó algo. Y dice, pues gracias a Dios yo no me involucré. ¿Por qué? Porque no era correcto. Y así podemos ir viendo circunstancias. Cuanto más en la vida cotidiana, hermano, pues cuanto más en nuestra vida espiritual, en la cual el cuerpo de Cristo está involucrado, en la cual la santa iglesia de Dios, que se tiene que mantener pura, perfecta y sin mancha, está involucrado. Pues el Espíritu Santo es el que nos alerta qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Muchas veces, hermanos, se ha dado el caso de que llega algún hermano a una congregación y llega y por lo regular se sienta en una de las filas de hasta adelante y trata de venir bien arreglado, una persona, y su lenguaje es de alabanza, de adoración, lo ves llorar, lo ves derramar sus lágrimas, él es el que más dice amén, de repente hace amistad con los líderes, se va a echar el café con los líderes y empieza así. Cuando te das cuenta, si eres una persona que va una vez sí, 2 domingos no, y de repente llegas y ya está predicando. Y pues ¿cuándo? Ni lo conozco. Y cuando te das cuenta, pasaron 3 meses, algo pasó. Un problemón. ¿Quién? Y cuando volteas, ¿y quién lo puso? Es que lo pusieron. Y este ejemplo, hermanos, ha pasado en la historia de la iglesia muchísimas veces. Muchísimas veces. Y cuando cuestionan a los hermanos líderes, ¿pero por qué lo pusieron? Pues es que no hay nadie que... Pues él llegó y se puso las pilas, que no sé qué. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que las personas que tenían que haber estado alertas no estaban alertas. Y que tal vez la persona que dijo, cuidado, no lo pongan, no, tú no seas envidioso. En serio, eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Y no estoy refiriéndome a una casa de oración en específico, me estoy refiriendo a todo el cuerpo de Cristo. Gente que ha entrado, ha engañado. Y ese engaño, hermano, o dividen la iglesia, o defraudan a la iglesia, o porque tienen un interés personal de vender algo, o siempre pasa algo, que son características de un falso creyente. Si tú quieres hacer un negocio, hermano, pues pon un negocio. No lucres con la iglesia. La iglesia es de Cristo. Así es. Dice más adelante en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, estas características, hermano, de los genuinos creyentes, es que el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí es el que nos alerta y el que nos pone a la expectativa con luces de emergencia para que hagamos lo correcto y tomemos las decisiones correctas. Características de falsos creyentes, características de creyentes genuinos. ¿Cuántos falsos creyentes hay aquí? Nadie. ¿Por qué? Porque consideramos que todos somos creyentes genuinos. Porque nos estamos esforzando en los caminos del Señor, en la gracia. Así es, así tiene que ser. Las personas que permanecen en la herejía y la apostasía manifiestan el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo. Hay muchas veces que dices que se desvió, se perdió, algo pasó. Hermano, nunca fue.
Él nunca fue salvo, nunca perteneció al cuerpo de Cristo, nunca perteneció a la iglesia. Es triste que nosotros lo digamos, pero es cierto. Y tenemos que a través de la palabra aprender a identificar qué es y qué no es. Y esto nos lo dice Juan. Dice más adelante, continuemos, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos estado por varios años escudriñando la palabra, escuchando predicaciones, teniendo esta vida en comunión con la iglesia. Entonces, cada una de las cosas buenas que usted ha visto en nosotros o en otros lados, usted tiene que permanecer en ello, ahondar más en ello, crecer en ello. Dice la palabra del Señor que veamos a nuestros líderes y que imitemos su fe, que analicemos la conducta, pero imitemos su fe. Usted puede ver en mí defectos como cualquier ser humano, defectos como padre, defectos como esposo, defectos como hijo, defectos como hermano, defectos como administrador, y va a haber también defectos como pastor, como anciano de esta iglesia. Usted los va a ver. Usted imite mi fe, hermano. Nunca imite mis actitudes. Si es algo bueno que imitar, imítelo. Si no, páselo por alto. Y si estoy haciendo algo en contra del cuerpo de Cristo, usted tiene la autoridad para venir y decírmelo. Porque usted no es más que yo, ni yo soy más que usted. Somos hermanos. Porque fuimos comprados al mismo precio por la misma sangre del Hijo de Dios. Cuando lleguemos a la gloria eterna, y si Dios nos permite entrar rodeados de la majestad de nuestro Dios, no va a decir San Pedro que pasen los apóstoles, que pasen los profetas, que pasen los pastores, y ya después sale, ya pase toda la borregada. No, hermanos, todos somos hijos de Dios, santos, comprados por la sangre de Cristo. Podrá traer un Cadillac, podrá andar en bicicleta, pero allá arriba, hermanos, usted y yo tendremos las mismas vestiduras y tendremos una piedra preciosa cada quien. Cada uno de nosotros estamos en el mismo nivel ante los ojos de Dios, pero tenemos que mantenernos en santidad para que Dios obre poderosamente en nosotros. Dice más adelante, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora, hermanos, Juan escribió esto por ahí del año 80. Bueno, si alguien tiene una Biblia de estudio, por ahí dice, en la primera hoja de Juan, la mía, 60 por ahí, en alguna Biblia de estudio, por ahí dice, ¿cuándo fue escrito? En el año 90. O sea, estamos en el 2023. Esto fue escrito en el 90. Y en el 90 ya había engañadores que se metían a la iglesia. En el 90. O sea, han pasado 2000 años. Pues ahora hay más. Ahora hay más. Pero la unción de vosotros, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando dice, no hay necesidad de que nadie os enseñe, ponga atención en esto. Yo escuché una vez a una persona que dijo lo siguiente: yo a nadie le aprendo porque no hay necesidad que nadie os enseñe. Entonces él se basaba en esto, descontextualizando todo. ¿Alguien más lo ha escuchado? Pero esto, mucha gente, con tal de no congregarse, porque le pierden autoridad al que está hablando, porque no quieren escuchar o porque no quieren aprender, se escudan solo en este renglón. No hay necesidad de que nadie os enseñe, pero no tiene nada que ver con eso, hermanos. Acá lo que está hablando lo que está hablando el Señor a través del Espíritu Santo en la mano de Juan
y en su palabra, es que nosotros no tenemos necesidad de estar escuchando gente que no está en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad del Espíritu Santo, la verdad de su palabra, el Espíritu Santo mismo nos alumbra para que entendamos qué es correcto y qué no es. Claro que si usted y yo no tenemos el hábito de leer las Escrituras, no tenemos el hábito de congregarnos, no tenemos el hábito de meditar en el Señor y de meditar en la palabra, entonces yo también he escuchado a mucha gente que cuando escuchan hablar a 2 o 3 personas, de repente dicen, ya me confundí. Y yo he dicho, ¿cómo te vas a confundir? Tienes 30 años en el Evangelio. No hay forma de que te confundas. Aparte, el Espíritu Santo está en ti, Él es el que te alumbra, el que te da la verdad, el que te la marca. Cada uno de nosotros, hermano, puede ser que usted no pueda explicar lo que Cristo ha hecho en su vida, pero usted lo entiende perfectamente porque el Espíritu Santo que mora en usted le da el entendimiento. Y tal vez usted no tenga las palabras idóneas para explicarlo, pero usted lo sabe y esa es la fe que está en su corazón. Vamos a terminar. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículo 28 es importante. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan, escribiéndole a la iglesia, diciéndoles que permanezcamos en los caminos del Señor. Pero una característica de un falso creyente es que se desvía del camino. Entonces, si una persona dice, es que yo he permanecido, bueno, estás aquí, debes de tener segura en tu mente y en tu corazón la seguridad eterna. Pero si una persona es intermitente, esa intermitencia indica que es una característica de un falso creyente. O yo digo, y la palabra del Señor nos dice, ¿qué somos? ¿Verdaderos o falsos? Tenemos que entender, hermano, y posicionarnos en un punto correcto. ¿Somos verdaderos creyentes? Demos evidencias de la verdad en nosotros, al Espíritu Santo y la luz que el Espíritu Santo resplandece en nosotros. No dejando de congregarnos como es una característica, no negar la fe y no engañar a los demás. Nosotros podemos decir, yo no hago eso, gloria a Dios por ello. Afírmate en el Señor. Es el momento de crecer. Es el momento de darle para adelante. El Espíritu Santo incorpora en cada cristiano genuino el discernimiento, que es lo que nos alerta ante cualquier situación de engaño o peligro. Cada uno de nosotros tenemos ese discernimiento. Nosotros podemos decir, pero es que ¿cómo voy a saber eso? Hermano, el Espíritu Santo le está alumbrando lo que usted necesita saber, lo que usted necesita estar consciente de lo que verdaderamente Dios quiere que pase en su vida. Yo lo invito, hermano, a que medite en la palabra. Llévese en su corazón este tema. ¿Por qué? Porque en algún momento puede haber algún desánimo, algún desaliento, pero usted se tiene que mantener firme porque la unción del Santo está en usted. No tiene por qué haber un alejamiento de usted. No tiene por qué haberlo. Usted manténgase firme en la carrera. Manténgase firme. Cuando acá dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque las personas que se van a alejar avergonzados de Él son los falsos creyentes. Los que nunca fueron en realidad. Volvemos al punto en el cual el Señor no va a querer gente a medias. O eres o no eres. Y hoy estamos para ser verdaderos creyentes. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Usted meditará, hermano. Hay cosas como una confesión de fe personal, lo cual nos identifica como verdaderos creyentes. Inmediatamente
bajar a las aguas, que es lo que nos indica que formamos parte del cuerpo de Cristo. Una evidencia de que por fe, al sumergirnos en las aguas, el viejo hombre ha muerto y resucitamos siendo un nuevo hombre. El congregarnos constantemente. Muchas veces, hermanos, hay personas que han dicho, yo busco a Dios a mi manera. Y tal vez la persona dice, pues yo no fumo, yo no me drogo, yo no soy borracho, no adultero, me porto bien. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que hagamos las cosas a su manera, no a la de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad para hacerlo a su manera. Y la unción del Santo está en nosotros. Vale la pena intentarlo. Vale la pena porque compartiremos la eternidad. Si usted hace lo correcto y yo hago lo correcto, nos veremos por la eternidad gozándonos en la presencia del Señor. Allá veré a Toño, allá veré a Jorge, allá veré a Rode, allá veré a Isaac, allá veré a Wendy, allá veré a Roger, a cada uno, a Valerio, a cada uno, a Miguel, a César, a Jenny, por la eternidad. Es nuestro deber como iglesia recordarnos que seamos verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes, como Dios quiere que lo seamos, no a nuestra manera. Usted y yo, hermanos, hemos tenido situaciones personales, situaciones que hemos tomado como hábito de vida. Si Dios en su palabra lo rechaza, rechácelo. Vale la pena hacer lo que Dios quiere. Y usted verá la mano poderosa de Dios en su vida y la unción del Santo manifestarse en su vida porque Dios lo ama. Usted verá, usted es creación perfecta de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, el Señor va a empezar a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, completamente para su gloria. Porque hoy somos santos, limpios, transformados por la sangre del pacto, para gloria de nuestro Dios. Por amor de su nombre, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y dejarnos maniobrar por el Maestro. Que el Maestro tome a este barro, que lo hizo desde un origen y que lo vuelva a transformar a la perfección que solo Él lo hace. Si usted y yo, hermano, nos atrevemos, vamos a ser glorificados para Él. Vamos a ver eso. Padre mío, te doy gracias, oh Dios, porque sé que tu palabra es verdad, porque usted ha hablado, porque usted está aquí. En esta tarde, Señor, hemos hablado de quién es genuino y quién no, quién es auténtico y quién no. Le doy las gracias porque hoy podemos identificar a quién no lo es y gloriarnos en usted y gozarnos por quienes sí lo somos. Le doy gracias por su palabra. Y le pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos que han estado batallando con algunas circunstancias personales, tome usted, oh Dios, a estos vasos de barro y los haga a la perfección que usted busca en cada uno de ellos. Somos transformados por su sangre y transformados por sus manos. Y hoy tenemos la unción del Santo en nosotros. Le doy gracias, oh Dios, porque podemos, Señor, entender su verdad. Su palabra es verdad. Le doy gracias porque usted ha sido bueno y usted ocupa cada una de las oportunidades que van pasando en nuestra vida a través de los diferentes ministros para que escuchemos su palabra, para que su voz se vivifique en este lugar y para que crezcamos en usted. Le doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Vamos a entonar este canto. Medita en este canto, hermano. Medita en su palabra. El Señor ya viene. Y tenemos que estar listos y compartir
su verdad con las personas que amamos.